pero lo tengo que decir. Pero no le faltará frescura un poco a veces, por ejemplo, no va a misa, ¿no? Y entonces se encuentra a lo mejor pues con un sermón de 25 minutos. Y dices tú, 20 minutos, y entonces dices tú, ay, y entonces falta un poco de esa especie de fuerza, porque mira, ¿cuántas veces a lo mejor uno sale con algún sermón determinado, enardecido y lleno de vida, y otro sale que está mirando un poco así para las mesas? Esto yo comprendo que, claro, no todo el mundo tiene el don de la palabra, pero una cosa, pero Pepa, no estará un poco, ¿qué os parece? Eso a lo mejor el mensaje no está rancio. El mensaje está tan fresco como Cristo nos lo dejó. Yo creo que posiblemente los que estamos rancios a veces somos los curas, ¿no? O sea, que puede ser que nos haga falta esa experiencia fresca de Cristo todos los días para transmitir a Cristo con frescura. Es verdad, Leo, yo no quería decir que el mensaje estuviera rancio, lo dije mal. Muchos sacerdotes a lo mejor están un poquitito rancios en ese sentido. Y entonces a lo mejor hace falta un poco más de digo yo, ¿no? Y luego, y los católicos de a pie, que es que muchos no hacemos absolutamente nada. O sea, somos muy malos católicos. O sea, somos un desastre. Yo hablo de mí, ¿eh? Entonces digo, claro, yo viéndoos a vosotros tres, pues aquí estoy totalmente, bueno, estoy entusiasmada, complejada pero entusiasmada. Nosotros contigo también, Pepa. Pero no, eso, ¿tú cómo enardeces a los chicos? ¿Qué les dices? Cuando a lo mejor te dicen, es que yo no quiero ni ir a misa, es que esto son historias de mi abuela, es que esto me están obligando mis padres, es que a mí no me interesa. ¿Tú cómo le dices? Oye, espérate, que está ahí Cristo esperándote, tío, y cuando lo veas te vas a pegar un sofocón. Porque va por ahí la cosa, ¿no? Mira, yo creo que para enardecer a los demás, sean chicos, niños o adultos, yo creo que lo que venimos comentando desde hace un rato, es necesario que Cristo primero te enardezca a ti, o sea, porque nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, que Cristo, yo diría, queme el corazón, que Cristo vibre en ti para poder realmente transmitir un mensaje vivo. Y luego, yo diría, con Cristo en el corazón, amar mucho a los jóvenes. O sea, yo creo que Cristo nos salvó amándonos hasta el extremo. Y creo que no hay otro camino de dar a Cristo que no sea desde el amar. O sea, creo que cuando ves a los jóvenes delante, lo que ves es cantidad de jóvenes que Cristo te los pone delante y que te pide que les transmitas el mensaje amándolos como Él nos amó. También creo que es importante saber crear ambientes donde los jóvenes se encuentren a gusto dentro de la propia Iglesia, porque, claro, hay un concepto de que la Iglesia es la misa, los curas, las monjas, los obispos, el Vaticano y poco más, o sea, poco más. Y entonces, claro, propiciar a los jóvenes un ambiente donde ellos sienten que son importantes. Mismo, por ejemplo, recordar el nombre de esa persona, preocuparte de esa persona, estás en un encuentro con ellos y acercarte y preguntarle cómo te encuentras, o le ha pasado algo, o después le llamas por teléfono, ya sé que te pasó esto, cómo te encuentras. Es decir, la evangelización tiene mucho de ser padres-madres con ellos, ¿no? Como de realmente hacerlos tuyos, de que te importen esas personas, porque somos encarnación de Dios, y a Dios no lo ven. O sea, el joven, a primera vista, no lo ve, no se entera de nada. O sea, no, Dios, ¿qué Dios? No, te ve a ti. Claro, dice, me lo han contado. Claro, me lo han contado, es una cosa que tengo. Claro, es mi casa, bueno, forma parte de mi tradición. Rollo de siempre. Pero me lo quiero encontrar yo. Entonces, en ese ambiente donde me encuentro a gusto, donde notas que somos nosotros mismos, que no estamos fingiendo, que no se trata de meterles un rollo no sé cómo, en esos ambientes facilitas un ambiente de oración, un ambiente de exposición del Santísimo, un ambiente pues donde les vas ayudando un poquito a ponerse delante de Jesús, a expresarle el corazón, a darse cuenta, bueno, que es muy sencillo, porque es que si no, y lo que hemos hablado, a partir de ahí Dios actúa, ¿no? Entonces, no es tampoco una cosa que digas, Dios mío, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que vemos que no es difícil. Que no es difícil. No. Piedad, tú has estado en Polonia, me dijiste. Sí. 4 años en Polonia. 4 Luego años. estuviste en Croacia también. No, en Ucrania. En Ucrania, perdón.
¿cuál fue tu experiencia en Polonia y qué ves en el contraste de lo que puede ser Polonia a lo que es hoy España? Pues el contraste es pasar de un desierto espiritual, que es España, desierto espiritual, desierto, ¿es España? España, Sí, sí. Pasar a, no sé, como si de repente te metieras en un manantial de fe. Es decir, tú pasas de Eucaristías, por ejemplo, donde todo es gente mayor, más o menos aquí, poquita gente entre semana, y vas a una Eucaristía un día a las 6 de la mañana, por ejemplo, en Polonia, y puedes encontrarte una iglesia llena y con jóvenes, que antes de ir a la universidad o al instituto van a la Eucaristía, donde los confesionarios se usan. Mira tú qué descubrimiento hice yo en Polonia. Oye, no me digas. Se usan. Yo veo unos confesionarios tan bonitos. Digo, bueno, esto, pues nada, reliquias que nos quedan de los años anteriores. Oye, porque es que aquí hay confesionarios, pero no hay nadie dentro. Sí. Normalmente si uno dice voy, no puede. Pero vamos. Es como un objeto de decoración sí, en la iglesia, ¿no? Bueno, pues ahí se usan. Se usan. Bien. Y mucho. O sea, sí. O sea, después, bueno. Lo normal son encuentros masivos, ¿vale? O sea, la iglesia en Polonia es una iglesia de masas, no es una iglesia de minorías. ¿Será porque estuvo tantos años perseguida? Bueno, de hecho, Polonia es el de los únicos países comunistas que mantuvo la fe. O sea, porque el resto de países, digamos, fueron bastante, no sé cómo llamarlos, sovietizados, pero Polonia se mantuvo gracias a la Iglesia Católica en ese momento, gracias al testimonio de fe de muchísimos sacerdotes polacos y muchos laicos. Entonces, mi experiencia de Polonia es, me costó mucho descubrir qué hacía yo en Polonia, porque si yo soy misionera para ir a un país donde hay necesidad de fe, ¿qué hago yo en un país con fe? Claro. Esa crisis la pasas, sí. pero dices, bueno, pues si Dios me ha traído hasta aquí será por algo, vamos a verlo, ¿no? Entonces vas un poco ahí. ¿Qué me di cuenta? Polonia es un país que sale del comunismo y entonces se le vende como una panacea al capitalismo. De repente, de un supermercado donde tenías un papel higiénico, ahora tienes 5 marcas de papel higiénico, 10 marcas de desodorantes, 25 vinos distintos. O sea, es que ese es nuestro mundo. Claro, pero tú imagínate, ellos venían de una cosa, ¿no? Entonces, claro, eso atrae, es de repente la libertad. Podemos elegir, ¿no? Puedo comprar lo que quiera. El Estado no me impone lo que tengo que, ¿no? Vale. ¿Y qué te das cuenta? Pues que esa sociedad y ese pueblo necesita quizá el mensaje de personas que vienen de Occidente, como ellos nos dicen, de Occidente, para decirles, mira, yo vengo de vuelta de eso, ¿vale? Vengo de poder elegir, ¿no? Nuestra libertad en España, somos muy libres nosotros, ¿no? Muy así, nuestros derechos, ¿no? Y te digo que como tú pierdas lo esencial que es tu fe y tus raíces de fe, tú no tienes dónde agarrarte en medio de esa sociedad que te ofrece todo eso. Ese mensaje es muy importante en la iglesia polaca, yo pienso, que el que viene de vuelta del capitalismo y de haber perdido las raíces de fe y de haber despreciado su fe, diciendo que no sirve para nada, que Dios no pinta nada en la vida, les diga, mira, no pierdas esto, por favor, no pierdas tu conciencia histórica, la conciencia histórica del pueblo polaco, donde siempre ha sido la fe quien les ha sacado adelante. Eso es un tesoro que no puedes perder. Nunca. Eso fue la misión, sí. Con lo que dice Piedad ahora, que la fe es un tesoro que no se puede perder, a mí me impresionó cuando llegué a España, ¿no? O sea, nosotros, bueno, ya sabéis que en América le debemos el regalo tan grande de la fe a España. O sea, el Señor se sirvió de este país en concreto para que la fe llegase a América, ¿no? Y te impresiona realmente, ¿no? O sea, que uno se pregunta qué ha pasado con el tesoro, ¿no? Que nos ofrecieron, ¿no? Cuando encuentras lo que Piedad decía, ¿no? A veces las iglesias un tanto vacías o con personas pues adultas, muchas de ellas, ¿no? Entonces te preguntas si el tesoro que nos ofrecieron, el tesoro que nos dejaron en América, ¿qué ha pasado? ¿Aquí se ha devaluado? ¿O qué pasó? Que se pusieron tantas y tantas y tantas cosas encima de ese tesoro, que ese tesoro ha quedado oculto y que luego ves que
que en el fondo del corazón de cada persona ese tesoro está. Entonces es como empezar a quitar cosas de encima, de encima, de encima, y darte cuenta de que en el fondo está ese tesoro, en el corazón de cada español, en el corazón de cada americano, en el corazón de cada hombre, ¿no? Oye, yo quisiera que Andrés nos comentara, porque aquí estamos Piedad y yo, Piedad de Quintanar y yo de Colombia, pero Andrés es de aquí de Ferrol y mucha gente de Ferrol lo está viendo y lo está escuchando, ¿no? Entonces, bueno, que nos comparta, o sea, con 17 años, ¿qué le lleva a él a perseverar en la fe, a no haberse marchado de la iglesia? ¿Qué es lo que encuentra en esta iglesia de hoy? Bueno, pues, Pepa, coincido contigo en que los sermones son rancios, ¿sabes? E inspira a los jóvenes a irse. Eso también hay que reconocerlo. Pero creo que es necesario para los jóvenes y para cualquier católico experiencias vivas, ¿no?, de Dios. Tú puedes ir a